de poder reunirnos, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel para con nosotros, Señor, y te agradecemos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice esta palabra que hoy se va a compartir, Señor. Que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú seas, Señor, en todo momento con ellos, Señor. Y bendice, Señor, este estudio, Padre. Sé tú en la vida de mi esposo, Señor, que tú seas usando su vida, Señor. Y háblanos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como continuamos, estamos estudiando Efesios 4, 4 al 6. Nos quedamos en el versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, que ya los vimos, un solo bautismo. Y terminaremos con en el 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Entonces nos quedamos en un solo bautismo. Esto va a ser más rápido porque ya falta poquito. Entonces, estamos hablando del cuerpo, ¿ah? Entonces dice en el punto que estamos viendo es un solo bautizo. En 1 Corintios 12, 13, por favor. ¿Me ayudas, Yael, por favor? Cambié el nombre. Por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos los que nos dio a beber del mismo espíritu. Y en el 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, aquí en 1 Corintios 12, 13, cuando Pablo dice todos bautizados en un cuerpo, puede estar hablando de sumergir en agua, en espíritu o en una combinación de ambos. El hecho aquí está de que usa 2 veces la frase un espíritu. ¿El espíritu con qué está? Con mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. En este versículo sugiere que está hablando de sumergirse en el Espíritu en lugar de un bautismo en agua, aunque puede que se esté refiriendo de los dos. Vamos a hablar de los dos puntos. De todos modos, el punto principal de este versículo tiene que ver con un espíritu y un cuerpo, que es la unión de la iglesia. Entonces, bíblicamente, las Sagradas Escrituras habla de que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, dice que somos sellados en este momento por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la obra de unir al cuerpo espiritualmente. ¿Ok? Entonces es el que espiritualmente une al cuerpo de Cristo. Porque estamos viendo que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese momento que tú aceptas a Jesucristo, Él te sella con el Espíritu Santo. Y la Biblia más adelante, ustedes ven que después de ese bautizo no habla de que vuelves a ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿o sí? No habla. O sea, el Espíritu Santo tú lo recibes y Él entra a recibir ahí contigo, ¿no? Entonces, Él reside contigo, te da un nuevo corazón y te regenera, ¿no? Empieza la regeneración. Veamos a Ezequiel, Dianita, por favor, 36, 27, al 36, 26 al 27,
Germán, ¿me apoyas con segunda de Corintios 3:6? Perdón, me dijo Ezequías, ¿qué? Ezequiel. Ezequiel. 36, 26 y 27. Ok, la palabra de Dios dice así, Ezequiel 36, 26 y 27. Uh-huh. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí el problema somos nosotros, ¿no? El problema somos nosotros, que no queremos obedecer, ¿no? Que no queremos seguir las instrucciones como la semana pasada hablábamos, ¿no? Tenemos un testamento que le hizo, lo leemos, pero obedecemos los que entre comillas nos convienen, ¿no? A nuestra imagen, a lo que nos agrada. Entonces, ese es el problema, ¿no? Lo tenemos, pero nuestro yo no lo hemos querido rendir, ¿no? Siempre tenemos la razón, yo tengo la razón, tú no la tienes, yo tengo la verdad, tú no la tienes, siempre estamos así, por eso hay tanta desunión en el cuerpo de Cristo. El otro, por favor, hermano. Segunda de Corintios 3:6. 3:6, por favor. Ajá, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La semana pasada hablábamos de la vida, ¿no? La vida que da Cristo, ¿no? Porque nosotros, y leíamos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, nuestro pago es muerte, ¿no? El Señor viene a darnos vida, ¿no? Por medio de su Espíritu, pero también por medio de su palabra, ¿no? Es donde encontramos vida, es donde encontramos refrigerio, es donde encontramos la verdadera unidad, ¿no? También hemos estado aprendiendo que hay cosas que nosotros en nuestro intelecto decimos, ahí esto te puede llevar, eso no es unidad, ¿no? O sea, estamos viendo que esto va más allá de ciertos puntos, ¿no? Yo no estoy diciendo que esos puntos no hay que guardarlos, o sea, que lo que se entienda, ¿sí? Pero yo creo que entre más tengas contacto con el Señor, más entendimiento vas a tener, ¿no? El problema es como los hijos, ¿no? De su padre, ¿no? Le digo al hijo, no hagas esto, ¿no? Y lo hace. Llega el momento que dice, pues, ya no, o sea, pero ¿qué pasa cuando dejamos que el Señor haga el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Yo en mi trabajo me decía un compañero, es que me dicen que me quieres convencer. Yo le dije, híjole, qué bueno fuera que te pudiera convencer o lo pudiera convencer, pero eso no es mi labor. Esa es la labor del Espíritu Santo, que tú tengas la decisión de aceptar a Jesucristo y tengas la decisión de empezar a dejar tu viejo hombre, ¿no? Tus cosas, tu concupiscencia, empezar a decir, rendirla al Señor porque a veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y no vamos a poder. Aunque tengas mucho conocimiento, aunque seas el que tengas que ser el apóstol, el profeta, el líder, el pastor, el músico, el que tú seas, no vas a poder, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacerlo de nosotros, ¿no? Poniendo en la mano de Dios, sí, tenemos que a veces confrontarse. Hemos aprendido que confrontar pues no es que tú estés agrediendo, ¿no? La palabra me confronta, al leerla yo empiezo a ver mi vida aquí y digo, estoy mal, está confrontando mi vida. Entonces, yo agarro, entonces me rindo, si yo decido rendirme, me rindo al Señor y perdóname, Señor, te entrego esta situación, ¿verdad? Entonces, entonces ese es el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Colosenses 2:12, ¿me ayuda, pastor, por favor?
Hermanos, un momento, por favor. ¿Cómo me escuchan? Muy, muy lejos, un poco lejos. Ahorita, si ven que me salgo, voy a cambiar de dispositivo porque creo que aquí no estoy captando bien. Te escucho entrecortado y en ocasiones se me quedan pasmados, entonces creo que soy yo el que tengo el daño. Entonces, si ven que me desconecto inmediatamente, nada más cambio de dispositivo y estoy con ustedes. Por Sale. favor, continúe, hermano, porque sí, creo que soy yo. Si quiere que lea Rosy en lo que usted hace su movimiento, ¿sale? Por favor. Rosy, por favor. 2:12, ¿verdad? Sí. Amén. Dice así la palabra de Dios. Bueno, buenos días primero que nada. Y dice 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y fíjense, gracias. Y en el 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, nosotros estábamos muertos y él llega y te da vida, ¿no? A pesar de lo que tú has hecho, él nos da vida, ¿no? Entonces parece ser que el bautismo del Espíritu Santo es el acto, no parece ser, es, ¿no? Es el acto mediante el cual el Espíritu Santo sumerge totalmente una persona nacida de nuevo en una unión espiritual con Cristo, lo que hablábamos al principio, ¿no? En una unión, une al cuerpo, une al que va aceptando a Jesucristo de corazón, lo va uniendo espiritualmente al cuerpo de Cristo, ¿ah? También observemos cómo la fe, lo está diciendo él, es el término operativo en este pasaje. Pablo escribió, vosotros también habéis sido resucitados con él por medio de la fe en la obra de Dios. La fe era y es el medio divinamente designado por el cual el Espíritu Santo sumerge a una persona en la vida espiritual que Cristo adquirió por ti, por mí y por aquellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es el bautismo en el Espíritu. Pero creo yo, estamos en Efesios 4:5, ¿no? Creo que habla aquí del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque en Efesios 4:4 está hablando del Espíritu. Recuerdan que estábamos hablando que nuestra base es Dios Padre, Espíritu y Dios Hijo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y en el verso 5, permítame, habla de Jesucristo. En el 4 habla del Espíritu, en el versículo 5 habla de Jesucristo, y en el 6 habla del Padre. Entonces aquí habla de un bautismo, ¿no? Hablé un poco del bautismo del Espíritu, porque es el que empieza a unir a su cuerpo espiritualmente. Entonces, ¿pero cuál es el bautismo en agua? O sea, podemos decir, bueno, yo sé que aquí ya lo sabemos todo, ¿no? Pero en una forma rápida, dice bautismo, viene del griego baptisen o baptizo, ¿no? Es ser sumergido, es el lavamiento o inversión de una persona en agua en el nombre de la Trinidad, como señal de todas las promesas de Dios al pueblo que está en Cristo, tales como el perdón, nuevo nacimiento y membresía de la iglesia, del cuerpo. Y está estrechamente ligado a la fe y al arrepentimiento. Pero ¿qué estamos haciendo rápidamente cuando nos bautizamos? Estamos diciendo que cuando el Señor nos sella, Él nos empieza a agregar al cuerpo. ¿Ok?
Cuando nosotros nos bautizamos, exteriormente estamos mostrando a la gente que nos ve lo que Cristo hizo en el interior de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos mostrando? Les estamos diciendo, yo soy feliz. A lo mejor ustedes no entienden lo que pasó internamente en mi vida. Ustedes no entienden que ahora soy parte de ese cuerpo de Cristo. Y yo lo estoy mostrando delante de la gente, estoy mostrando mi fe, estoy mostrando que me arrepentí y dejé a mi viejo hombre, y estoy mostrando a la gente que nací como un nuevo hombre interiormente. Físicamente ellos están viendo lo que estoy mostrando físicamente a ellos, y ellos lo están viendo lo que pasó en mi interior. Y les estoy diciendo, yo soy parte de este cuerpo, del cuerpo que empezó a unir el Espíritu Santo, que es de Cristo. ¿Sí? Amén. Adelante, hermano. Pastor. Bendiciones, hermanos. Fíjense, es muy interesante lo que ahorita estamos observando y entender verdaderamente esa parte del Espíritu y del bautismo. Sin embargo, miren, aún dentro de Dios es fiel, hay gente que se ha congregado, que ha iniciado su vida espiritual en otras congregaciones, y por cuestiones, pues están aquí con nosotros, donde les enseñaron que el bautismo en aguas no es válido, y ellos creen en un bautismo en fuego. Hace un tiempo di un discipulado sobre el bautismo, y explicaba que no puede darse el bautismo en fuego sin el bautismo en agua. Parte de lo que ahorita tú estás compartiendo. Entonces veamos este punto, y ahí es donde quiero tomar una parte muy importante de entender que verdaderamente la fe no se trata de formas y maneras. Es como si quisiéramos entender que todos los caminos llevan a Dios. Sabemos que la Biblia no dice eso. O entender que Dios aprieta pero no ahorca, la Biblia no dice eso. O entender que ayúdate que yo te ayudaré, la Biblia no dice eso. El que madruga Dios le ayuda, la Biblia no dice eso. Y quiero que me entiendan también esa parte que les voy a compartir. A veces decimos todo tiene un propósito, y la Biblia no dice eso, ¿verdad? O es como también hablar de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. La Biblia no dice eso, no lo dice, no hay un versículo bíblico que diga eso. Entonces, veamos aquí la importancia de entender el bautismo en agua, la manera en cómo nos lo estás desarrollando, y la manera física en que se debe de plasmar. Digo física porque comentabas algo muy importante, ¿no? Damos ese paso de fe por lo que ahora nosotros hemos recibido, que para empezar es vida, resurrección, y es necesario ese bautismo. No olvidemos la parte agua, amados hermanos. No olvidemos la parte agua, es muy importante, porque Jesucristo hace una interpretación física de lo que él representa en ese bautismo. Entonces no olvidemos la palabra agua. Agua, ¿por qué? Porque es una de las manifestaciones de Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. El que bebiere de esta agua nunca más tendrá sed. Entonces veamos cómo, y por eso en el discipulado del bautismo yo les decía, efectivamente, yo no estoy negando que haya un bautismo en fuego, pero no puede darse ese bautismo en fuego si no hay un bautismo en agua. Quiero que retomemos esto que ahorita estamos viendo, que nos están explicando del bautismo, y de lo que verdaderamente nos está ahorita enseñando el Señor por medio de Efesios 4, ¿verdad? Y lo entendamos bien, siguiéndolo aterrizando en el punto del por qué tantas denominaciones. Olvidémonos de sectas, porque creo que ahorita ya nos quedó claro que denominación es un nombre decente de secta. Creo que no tenemos ya creo que ese conflicto ya nos lo aclaró la Biblia, ¿no? Que el hombre le ha puesto denominación a algo que es sectario.
viendo las características que en la siguiente pregunta que vamos a desarrollar, bíblicamente nos va a dar los versículos bíblicos. Pero algo muy importante que estamos aprendiendo, que al final de cuentas, lo que hace que la fe, la fe legítima, que cada cristiano debe vivir, como ahorita lo explica nuestro hermano Gus, que dice, yo hago esto y ahora lo manifiesto, ¿no? Ahora lo manifiesto. Ahora, no toda la gente asistió al bautismo de Gus, pero dice, pero yo le hago saber a la gente que fui bautizado. Ojo con ese punto. Fíjense cómo lo declara él, y en realidad ya nadie de su trabajo fue a su bautismo en agua, pero él dice, yo le hago saber a la gente. ¿Cómo? Dice, ahora soy feliz, ahora cada vez que tengo oportunidad, les hago saber que yo pertenezco a esta familia, con mi forma de pensar, con mi forma de decir. En un momento yo les compartía, mucha gente nos dice, por poco y me convences, y eso es muy cierto, nosotros no vamos a convencer a la gente, nosotros hablamos porque somos nosotros los que ya estamos convencidos, somos nosotros los que creemos en ese bautismo, somos nosotros los que verdaderamente tenemos el deseo de ser diferentes y de cambiar. Al término de la vigilia, yo compartí algo muy triste, y la verdad es muy triste, amados hermanos, es increíble que el trabajo de evangelismo, el mayor trabajo de evangelismo de la iglesia sea con la propia iglesia. Sí. Es triste, pero la verdad esa es la realidad. El que no sabe, el que no conoce, pues te va a dar dos rayas, pero estás batallando con los que dicen que conocen, estás batallando con los que se bautizaron, estás batallando por los que, con los que dicen nacer de nuevo. Digo en todos los sentidos de la palabra, amados hermanos. Trabajadores cristianos que quedan mal, trabajadores cristianos que se van con los anticipos, trabajadores cristianos que hacen porquerías de trabajo. Estoy hablando en todos los sentidos. ¿Sí? Siervos de Dios que nos cuesta trabajo obedecer, obedecemos a medias. No, ojo, no estoy diciendo al hombre, estoy hablando de lo que Dios nos dispone. Entonces, ¿por qué es importante entender este bautismo, amados hermanos? Y la verdadera unión de la iglesia. Porque lo que tenemos que entender que la verdadera unión de la iglesia es la comunión de cada integrante de una congregación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está representando, es de una fe, un Dios, un bautismo. No quiero que lo perdamos de vista, no quiero que lo perdamos de vista. Cuando cada iglesia empate en ese sentido, entonces dice, tendremos todas las cosas en común, porque vamos a hablar de ese mismo Dios, de esa misma fe y de ese mismo bautismo. De lo contrario, como lo estoy exponiendo, hay iglesias cristianas que no creen en el bautismo en agua. ¿Sí? Hay iglesias cristianas que no creen en el bautismo en agua. Está un poco complicado, ¿sí? Nada más no perdamos de vista eso, amados hermanos, y estemos muy atentos y verdaderamente llevemos en la revelación del Espíritu lo que nos está ahorita impartiendo nuestro hermano Gus del bautismo, porque es sumamente importante y por eso yo no bajo el dedo del renglón de cada vez que puedo trabajar el bautismo. Es sumamente importante. Y no olvidar los conceptos que se manejan. Agua. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, les digo, ya estamos a punto de terminar, prácticamente ya terminamos. Vamos a un solo Dios y Padre de todos. Dice un solo Dios en Efesios 4:6 y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí parece como un trabalengua, ¿no? Entonces aquí habla de la paternidad de Dios y el carácter de hijos. Se recibe solo por medio de Jesucristo. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, es Padre de todos. Como creación sí, pero como hijos de Dios, nacido de nuevo, es nuestro Padre, ¿no? O sea, es la diferencia, ¿no? No todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo, dice que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? A veces decimos, y yo también digo, no tengo identidad. No, sí tenemos identidad, ¿no?
sabemos de quién éramos, ¿no? Además que nos hacemos patos, ¿no? Pero el Señor nos da una familia, ¿no? Nos da una seguridad, nos da un hogar, nos da paz. Cuando nosotros no teníamos nada, era todo al revés, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque se refiere con ser, ¿a qué se refiere, perdón, con ser padre de todos? Recordemos que al principio hablamos de los judíos y los gentiles, y que Pablo, la idea que les estaba diciendo en aquel tiempo era que Dios era el Padre de todos, ya sea judíos y gentiles, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Como creación y como hijos aceptados a la familia de Dios, ¿no? Y después dice que está sobre todos. Entonces, Él tiene la autoridad sobre todos y sobre nosotros. Hay un, con todo respeto, voy a decir esto, ¿no? Un predicador que dice que es apóstol, y él decía que él puede maldecir, ¿no? Eso no está en la Biblia, ¿no? Esas son sus cosas que se salen de los contextos, ¿no? De la palabra, ¿no? Y él entiende que él tiene la autoridad, ¿no? Nosotros no tenemos autoridad, le dijo Jesús, si no te la dio mi Padre, ¿no? Tú no puedes hacer nada si Dios, mi Padre, no te lo da, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer nada si el Señor no nos lo indica, ¿no? Entonces tenemos que estar bien atentos a lo que el Espíritu quiere, ¿no? Porque les digo, vuelvo a decir, hay una línea muy delgada entre lo que yo pienso y lo que Dios quiere, ¿no? Y a veces solemos ponerlo por encima, ¿no? Por eso hemos estado viendo que es muy importante la oración, ¿no? Porque es la conexión que tenemos con el Señor. Es muy importante, ¿no? Tu comunión con Dios. O sea, no podemos, a mí me gusta mucho cuando el pastor hace mucho tiempo decía, ¿no? Y me gustó, y son partes que también hay que agarrar para nosotros, ¿no? O sea que no es que estés orando todo el tiempo de rodillas y te vayas de rodillas orando a tu trabajo, te atropella, no, te caes en un hoyo. Es tu contacto con el Señor, puedes estar trabajando, lavando los trastes, oh, Señor, gracias porque me diste oportunidad de vivir. Estás en contacto con el Señor, ¿no? Cantas un canto, le alabas al Señor, es en todo momento. ¿Sí? Entonces después dice, por todos. Y aquí la idea de todos es mediante de todos. Aquí no podemos decir, como pasa muchas veces, solo Dios obra por medio de mí. Él nos usa nada más a nosotros, ¿no? Ese es un error que se tiene en muchos lados, ¿no? Y yo vuelvo a lo mismo de que las respuestas, como inicié, voy a terminar, ¿no? Parte de mi vida, ¿no? Porque yo digo, es muy fácil poderme parar aquí y poner una vida en rosa y yo soy, no es cierto, ¿no? Pero cuando tú vives algo, lo das como testimonio, como respuesta a lo que estamos hablando, es diferente, ¿no? Él solo nos usa a nosotros. A mí hay quien me dijo alguna vez, ¿no? Desde que yo soy el mero, allá en muchos años, a mí yo solamente el Señor tiene contacto conmigo, no. Hay algo mal, ¿no? O sea, y también me gusta cuando una vez el pastor dijo, no, bueno, si pasa una situación fuerte, ¿a poco vas a venir por nosotros, no? O sea, entonces, ¿cuál es la autoridad que Dios te ha dado, no? Si eres del mismo cuerpo. O sea, el Espíritu Santo, el Señor va a obrar por medio de mí, porque es en el nombre de Jesús. Con todo respeto, pastor, lo que voy a decir, no es el nombre del pastor Doroteo, no es en el nombre de la pastora Adriana. O sea, lo digo con respeto, o sea, quiero que tengamos que es en el nombre de Jesús. Alguna vez platicaba con mi esposa, ¿no? Dice la palabra, recibiréis poder, no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, y ahora se menciona mucho, ¿no? Yo ya tengo el Espíritu Santo, yo tengo el poder, ¿no? Puede estar la palabra de Dios también, ¿no?
no estoy diciendo que no en el espíritu. O sea, quiero que veamos eso. Le decía yo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, estaba Jesús y hacía milagros también sus discípulos. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, el poder ya estaba. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que Él va a usar a todos. Y podemos verlo, platicábamos de esto, si yo, ¿no? Puedo, por ejemplo, vuelvo a mi vida, ¿no? Ahora que estoy enfermo, una vecina que le hemos hablado a muchos de aquí, pues no es cristiana, y nos llevó algo, ¿no? Tengan un apoyo de comida, ¿no? Pues nosotros no quieren aceptar a Jesucristo, pero Él les puso el querer y lo hicieron, ¿no? Espiritualmente lo entendieron, no sé cómo estuvo, porque no te podría explicar, pero los usó, ¿no? Para bendecir a un hijo de Él, ¿no? Y hablamos de eso, y si yo no, usó ahí en Balaam, ¿no? La burra, ¿no? Habló, ¿no? No entendía y mejor la burra entendió, ¿no? O sea, usa a quien quiera, ¿no? Entonces, aunque muchas veces ya para terminar nos sintamos que no estamos bien con el Señor espiritualmente, porque ese es el problema, que a veces nos sentimos tan sucios, nos sentimos tan, y también es una parte que pues ha dicho, no te sientas la pulga de la pulga, como dijo algo una vez, no más o menos, ¿no? O sea, o sea, hay que parar ya los pies en la tierra, ¿no? Y saber quiénes somos, ¿no? Somos los hijos, que la vamos a regar, sí, pero tenemos un Padre que podemos decir, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, me rindo a ti y pongo esta necesidad en mi vida, pongo esta necedad en mi vida, ¿no? Que yo no quiero curar. Perdóname, que nos va a perdonar, porque tenemos un intercesor. ¿Quién es? Jesucristo, el que está intercediendo. Yo morí por Belfis, yo morí por fulano, yo morí por sutano, perdóname, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice, cuando estamos en esa situación por medio de su palabra, tú eres mi hijo, y yo uso a quien me place. ¿Por qué? Hemos estado aprendiendo en mayordomía, aprendimos que todo lo debe de glorificar. Y al usarnos, el Señor nos glorifica. Se glorifica, perdón. Amén. Entonces, como conclusión, Dios obra porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, hermanos, cuando veamos algo que nos quiera separar de la unidad en Cristo, como cuerpo de Cristo, como creyentes, desde ahí en adelante volvamos a estos 7 puntos que hemos estado viendo y meditémoslo, ¿no? Y creamos, pero también ejecutemos, porque es nada más creer y si no lo ejecuto, ¿no? Hay que ejecutarlo lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Creerlo. Entonces, ya dejémonos de vernos diferentes. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Caminemos juntos y dejemos que Cristo haga la obra en su cuerpo, porque es su cuerpo, no es tu cuerpo, no es mi cuerpo. Yo no lastimo a mi cuerpo, lastimo al cuerpo de Cristo. Hay un canto de hace muchos años que me gusta mucho y decía, yo veía que te golpeaban, y corrí, y cuando lo volteé para bofetearlo, era yo mismo. Nuestras acciones, nuestro modo de vivir, todavía sigue latillando al cuerpo de Cristo, ¿no? Dejémonos de ver diferentes, ¿no? Entonces, finalmente, no debe haber denominaciones, porque eso no le agrada a Dios. Y como dijo el pastor, ¿no? Correctamente, no existe en la Biblia, ¿no? O sea, siempre de una de otra manera le acomodamos a nuestra manera.
¿Por qué no debe de haber denominaciones? Porque no hay varios cuerpos, no hay varios espíritus, no hay varios señores, no hay varios fees, no hay varios bautismos, o sea, es un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, o sea, nada más, ¿perdón? Un padre. Y un Padre. Entonces, tenemos una, no debe, perdón, debe, porque tenemos un solo cuerpo, tenemos una misma esperanza, un mismo espíritu y un solo bautismo, un mismo Señor, una sola fe y un solo Padre. Tenía aquí escrito, pues no me lo pude aprender todo. Y como cuerpo no debe haber divisiones. Una parte también muy importante que creo yo que tenemos que analizarla cada uno de nosotros. Tenemos que dejar de pensar que nosotros tenemos la verdad. Si yo tengo la verdad, tú estás equivocado, ¿no? No, yo tengo la verdad. O sea, ¿por qué en vez de no hacer eso, agarramos, lloramos por el que pensamos que está mal, se lo ponemos al Señor y que tu Espíritu Santo le ilumine que esta situación está afectando a tu cuerpo? No a mí, a tu cuerpo, ¿no? Entonces, por conclusión, el cuerpo de Cristo camina unido. Eso es todo, ¿no? Bien, hermano, muchas gracias, bendiciones. Quiero dar la participación a Quique, que inicie su participación. Habla prácticamente del mismo tema, los siguientes dos versículos de Efesios 15-16, y al final haremos bueno, creo que estamos llegando a conclusiones, ahora sí que empezamos de lo general y creo que ya estamos particularizando una conclusión. Ojo, no es para levantar una batalla en contra de las denominaciones, ojo, es para nosotros encaminarnos de la manera correcta en nuestra manera de vivir en Cristo Jesús. José no introdujo a Egipto, o Dios por medio de José no introdujo a Egipto partidos políticos, metió un gobierno totalmente teocrático que derrocó a todos los dioses que adoraban los egipcios. Si entendemos la escritura, cuando José instala al pueblo en Egipto, ya prácticamente eran adoradores de Dios. ¿Qué pasa ahí? Lo que hacen, las circunstancias que vamos a ver en la siguiente pregunta, que cada quien empezó nuevamente y vuelven nuevamente a traer a los dioses que Dios, por medio del testimonio, la vida y la palabra y la revelación de José, había destituido ya de Egipto, ¿sí? Entonces, no hay que perder de vista los puntos de rompimiento, ¿sí? Porque dice que el Señor los dejó prósperos, y de ser prósperos y dueños de Egipto, vuelven a pasar a ser esclavos. Y hay una razón muy importante, ¿sí? Denominaciones, por maneras de pensar, por no coincidir con Dios. Y de ser reyes y señores en Egipto, vuelven a pasar a ser esclavos. Entonces, el tema da para sacar mucho más, pero vuelvo a esto, no quiero que aquí la agarremos contra las denominaciones. No, nunca ha sido nuestro proceder. Ustedes lo saben más que nadie. Esto es para que nosotros perfeccionemos cada vez más nuestra real fe y nuestra real vida cristiana. Adelante, por favor, Quique. Gracias, hermano. Pues buenos días a todos. La verdad voy a tratar de ser muy breve, pero no sé si el tiempo me alcance para compartir lo que tengo preparado para compartir con ustedes en estos ya casi 20 minutos que sobran. Entonces, pues sí, a mí me tocaron los pasajes, el pasaje de Efesios 14 al 15, pero me gustaría que pudiésemos leer del 14 al 16. Antes de eso, quisiera compartir con ustedes una analogía, porque me llamó mucho la atención la forma como el pastor del discipulado que estamos estudiando define a las denominaciones. Y es bien interesante, yo creo que es un problema
al que todos estamos expuestos. Y bueno, yo me recuerdo en mis tiempos de universitario, ¿verdad? Cuando estaba estudiando en la universidad, a veces uno no tiene mucha economía para las comidas o todo eso, ¿no? Recuerdo que muchas veces yo me vi en situaciones en las que tuve ahí que, con algunos pesitos, la fortuna de poder comprar una hamburguesa ahí en esos establecimientos como Burger King, McDonald's, ¿no? De esos de 40 pesos. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de comprar una de esas hamburguesas, ¿no? De esos establecimientos de comida rápida, 40 pesos, por 40 pesos te dan una hamburguesa, tus papitas y hasta refresco, ¿no? Y bien interesante, ¿no? Uno come, no es tan fácil, no es tan difícil, solo llegas al establecimiento, la pides, te la dan y ya, ¿no? Para un estudiante, ¿no? Con hambre es un manjar prácticamente. Em, y, y también están este tipo, ¿no? Como de comida rápida, este tipo de hamburguesas que están a un precio muy bajo y que es pues muy accesible, ¿verdad? A mucha gente. Eh, y me puse a pensar también en las oportunidades que hemos podido hacer hamburguesas en casa, ¿no? Uno va y el proceso empieza desde que uno va hasta al supermercado, escoge los productos, ¿verdad? Si le gusta la piña, si no le gusta la piña, si le gustan los pepinillos, si no le gustan los pepinillos, la lechuga, todos los ingredientes uno ya los escoge. eh, Llega a la casa, ¿no? Uno a la casa prepara la carne y prepara la hamburguesa. Y si yo les pregunto a ustedes cuál tiene mejor calidad, cuál tiene mejor sabor, eh, pues muy seguramente diríamos que tiene mejor calidad y tiene mejor sabor la hamburguesa que nosotros preparamos en nuestra propia casa, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues son muchas razones. La primera es porque nosotros escogemos lo que lleva, eh, pero también porque lleva un proceso más detallado, ¿verdad? Nosotros lo preparamos a nuestro gusto con productos de mejor calidad y, y pues eso tiene un mejor sabor, ¿verdad? Tiene un mejor sabor, una mejor esencia. Entonces, si ponemos a comparar una hamburguesa que venden en los establecimientos de comida rápida versus una hamburguesa que nosotros preparamos en nuestra propia casa, pues podríamos encontrar cosas muy interesantes, ¿no? O sea, podemos encontrar el sabor versus el precio. O sea, por una parte tenemos una hamburguesa hecha en casa que es mucho más costosa, pero mucho más rica, versus una que es mucho más barata, pero es no tan deliciosa, ¿verdad? No tan rica. En cuanto al alcance, ¿verdad? No todos quizá podamos o no todos puedan adquirir una hamburguesa hecha en casa muy rica porque es más cara. Entonces, en ese sentido, una hamburguesa de comida rápida tiene más alcance, ¿verdad? Pero ahí pierde calidad. Entonces, pensando en esto de la calidad contra el alcance y del sabor en contra del precio, eh, me gustaría hablar acerca del pragmatismo. Y es que el pragmatismo a veces es eso, dar respuestas rápidas y dar respuestas con poco sabor para tener más alcance. Eh, es más barato, tiene más alcance, pero no tiene calidad. Y la verdad es que hablar de denominaciones, ¿verdad? Y solo definirlo como, como algo, como un apodo, me parece que es caer en este error del pragmatismo que quiere hacer como eh, que las personas entiendan un concepto más sencillo y que sea al alcance de todos, pero se está perdiendo la calidad, se está perdiendo el sabor, se está perdiendo la esencia. Y si se dan cuenta, una hamburguesa preparada en casa cuesta más dinero, cuesta más tiempo. Entonces, a veces me parece que caemos en el error de por tener más alcance en nuestras respuestas y por hacerlo más fácil, por hacerlo más rápido también, por querer alcanzar a más gente, estamos perdiendo mucha esencia,
estamos perdiendo mucho sabor, estamos perdiendo mucha calidad. Entonces, pensando en esto, me gustaría que ahora sí leyéramos el pasaje que es Efesios 14 al 16. No sé si alguien pueda ayudarme a leerlo. Amén. Dice la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por esta tregama de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, hermano. Bueno, antes de iniciar a analizar este pasaje, es importante para mí que pudiésemos entender como el contexto en el cual está escrita estas palabras de Pablo, ¿verdad? Y bueno, es algo que ya hemos estado viendo con el hermano Gus, pero aquí de lo que Pablo está hablando, y que esta es la pregunta, ¿verdad? ¿De qué está hablando Pablo aquí? La iglesia, la carta de Efesios es una carta que Pablo dirige a toda una región, ¿verdad? A la región de Asia Menor, donde estaba Efesios. Pero es interesante cómo Pablo empieza la carta de Efesios a enseñar cuestiones muy teóricas, y parte de lo teórico a lo práctico. Empieza a decir, ¿verdad? Empieza a decirles cuestiones acerca de dónde está Jesús, ¿no? ¿Dónde está? Que Jesús está en los lugares celestiales, que hemos sido predestinados, que hemos sido también escogidos para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Y surgen muchos conceptos. Surge este concepto de los lugares celestiales donde está Jesús reinando. Empieza también a hablar, ¿verdad? De los judíos, de los gentiles. Y entonces esta sección del capítulo 4 en adelante, Pablo empieza a hacer este cambio entre lo teórico, que ya había estado tratando en los primeros 3 capítulos, a lo práctico. A partir del capítulo 4 en adelante, al capítulo 6, empezamos a ver que la escritura de Pablo, la forma en cómo está escribiendo, lo está haciendo de manera en que está dando indicaciones y no está explicando conceptos o está dando cosas teóricas, de manera que esto que estamos estudiando ahorita tiene que ver con algo más de indicativo, de indicaciones que Pablo está dando a la iglesia. Entonces, surge otro concepto aquí muy importante, que es la iglesia, y es que cuando Pablo en el capítulo 1 de Efesios habla acerca de que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, surge el concepto de la iglesia celestial, la iglesia universal. De modo que cuando Pablo habla de la iglesia aquí en Efesios, se refiere a la iglesia celestial, de la cual todos los creyentes somos partes, y no tanto a la iglesia local. Cuando Pablo aquí habla una sola iglesia, un solo padre, Pablo se está refiriendo a la iglesia celestial, al nuevo pueblo, ¿verdad? Y no tanto a la iglesia local. Entonces, esto es interesante porque el versículo 14 al versículo 16 habla acerca de cómo Pablo está diciendo que esta iglesia local, que es una imagen, un reflejo de la iglesia celestial, está siendo edificada, está siendo edificada. Entonces,
lo que Pablo está diciendo aquí, o lo que está hablando, es acerca de la edificación de la iglesia. Y eso tiene que ver mucho de lo personal a lo general, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 4 dice que les da una indicación: tienen que andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamados. Está hablando de cada persona, ¿verdad? Cada creyente tiene que andar como es digno de la vocación a la cual fuiste llamados. Y después ya empieza a hablar de un cuerpo y de una iglesia. Y a partir del versículo 7 empieza a decir que hemos sido, Dios nos ha dado por gracia dones, ¿verdad? En el versículo 7 dice: para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, es interesante cómo aquí Pablo empieza a decir un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y en el versículo 7 dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. Empieza a hablar ya de diversidad en el versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada gracia. Y de ahí en adelante empieza a hablar de los dones que Dios dio, ¿verdad? En el versículo 8 dice: y dio dones a los hombres. En el 11 dice: y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Entonces, Pablo dice: tienen que andar como es digno de la vocación que fuisteis llamados, ¿verdad? Soportándose con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Y después dice esto de un Señor, de una iglesia, y después dice que hemos sido dotados de dones por gracia. em, ¿Y para qué fuimos dotados por dones? ¿Y cuál es la finalidad de esto? En el versículo 12 y en el versículo 14 podemos encontrar esta respuesta, ¿verdad? En el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. Y en el versículo 14 dice: para que ya no seamos. Entonces, la diversidad de dones que ha sido dada por gracia a los creyentes tiene dos objetivos, ¿verdad? Edificar a la iglesia. En el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, y en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, de eso es lo que está hablando, Pablo aquí. Pablo está hablando de que Dios en Jesús ha dotado a los creyentes de dones para servir, ¿verdad? Para edificar a la iglesia, para que los santos sean perfeccionados. Dice: los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, este es un concepto interesante también, el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia entonces se ve como un cuerpo. Y eso me gustaría que lo mantuviéramos ahí como en mente. Y también otra cosa muy interesante es que en el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El tiempo que está utilizando aquí Pablo es un tiempo en futuro. No es algo que ya hayan logrado, sino más bien es una aspiración. Es algo hasta que todos lleguemos, es algo que que está puesto en un tiempo futuro. Entonces, los dones que Dios dio por gracia a la iglesia tienen el propósito de ser, de que la iglesia sea edificada para que lleguen a la unidad de la fe. O sea, es algo que es un ideal, ¿verdad? Es algo que es algo que Pablo quiere que ellos alcancen, lleguen a la unidad. No es algo que ya alcanzaron, sino es algo que tienen que alcanzar. La iglesia de Efesios, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 14, que es ya ahora sí entrando un poco más a lo que me tocó, los versículos que me tocó,
hay un contraste bien interesante entre dos tipos de creyentes, ¿verdad? Por un lado tenemos a los niños fluctuantes, que habla el versículo 14, y en el versículo 15 es como el ideal, ¿verdad? Los cristianos maduros. Entonces, en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que para engañar... Ajá. Tantito, perdón que te interrumpa. Sí. El tiempo se nos está cortando. Yo lo que primero que te quiero decir es de que no trates de cerrarlo ahorita. Podemos continuar con tu participación. Pero ahorita todo eso que nos estás compartiendo se me hace muy interesante. Y ya saben que soy muy molón. Entendiendo los objetivos que tú nos estás compartiendo, entendiendo lo que nos compartió Gus de cómo hemos sido llamados, hemos sido designados. Matrimonios, ustedes no caminan con la par de ustedes no caminan con su igual. Somos diferentes, pero tenemos acuerdos, ¿ok? Tenemos acuerdos. Bien, ojo, no se nos pierdan de lo que nos está instruyendo nuestro hermano Quique. Sin embargo, presentas unos objetivos que Pablo hace entender que es una meta, es un final, alcanzar esos objetivos, habla en un futuro. Sin embargo, Pablo, debemos entender, está proyectando el deseo de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? En cada una de las cartas que escribió Pablo, proyecta el deseo de Jesús, ¿sí? Así como Jesús vino a esta tierra a proyectar el deseo del Padre. ¿Ok? Bien. La instrucción que nos estás compartiendo realmente se está sumando mucho a lo que estamos viendo. Mis siervos, no se me pierdan, les dije que ustedes iban a impartir todo esto como si fuesen pastores. Entonces, Jesús llega y encuentra a unos maestros, encuentra a unos apóstoles, encuentra algunos, podríamos decirlo, no sé, pues igual discípulos, porque había palabra, haciendo lo contrario a lo que la verdad de Dios demandaba. Y hace esas correcciones, dice, fariseos hipócritas, escribas, bien. Él presenta el corazón del hombre y lo manifiesta en una comparativa sobre Cristo y Barrabás, y la gente se identifica más con Barrabás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estándar de Jesús es muy alto y, bueno, por todo lo que en el corazón se genera. Y al final de cuentas, la cruz que estaba destinada para Barrabás, como lo explicaba el pastor David, la ocupa Jesús. La ocupa Jesús. Y para nosotros nos es más fácil decir, bueno, por nosotros y para nosotros. O sea, acomodamos esa circunstancia que se da por la negativa del hombre de entender lo que Pablo sigue insistiendo que se entienda, de lo que Jesús vino a insistir que se hiciera, de lo que Dios le puso al hombre en un principio que se hiciera. Amén. Entonces decía, los matrimonios no caminan a la par porque sean iguales. Es parte de lo que ahorita también nos estás enseñando, pero hay acuerdos, están de acuerdo. Dice la palabra del Señor, si nos pusiéramos de acuerdo, se pusieran de acuerdo. Y sin embargo, dentro de este cuerpo que nos pides tengamos aquí, también tenemos que aprender a encajar la diversidad de ese cuerpo. Amén. Ahí es el conflicto, ¿no? Y es lo que a veces yo les compartía, que pues entendemos que la iglesia es un cuerpo, pero el problema es que todos quieren ser la cabeza y nadie quiere ser el de Dominique. Bien, se me hace muy interesante
la parte donde hay objetivos que Pablo proyecta a futuro. Pablo se encuentra con el mismo problema de Jesús. Falsos profetas, falsos maestros, que le empiezan a atacar su integridad a la manera de proyectar la palabra de Dios, que sabemos que es única porque proviene directamente del hacer y proceder de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra manera. O sea, Pablo por eso con tanto valor y con tanta certeza dice, mas no vivo yo, mas ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Les compartía que eso no es un lema, era una realidad. De otra manera, Pablo no lo hubiese logrado. Y esa es la importancia de cuando les hago la pregunta, ¿por qué Pablo? Yo les decía, esto es muy particular, ¿no? Jesús verdaderamente se encarnó en Pablo. Esto es muy particular, es una excepción personal, ¿eh? Pero que no está descabellada la palabra, porque dice que le recibimos y se supone que en los cristianos de este siglo, Jesús debe estar encarnado en nosotros. Amén. Bien. Yo lo que quiero que constatemos aquí, Pablo habla de un objetivo final, de lo que debe lograr nuestro mover en Cristo. Como Cristo, ¿sí?, lo vino a presentar de lo que el Padre deseó desde un principio, y que inclusive a Samuel le dice que persuada al pueblo de no desear cosas que él no quiere representar. En ese pasaje de Samuel, en la elección de un rey común, ¿va?, y no divino, es donde yo fortalezco la parte que les comparto de que Dios no tiene otro compromiso que ser Dios. Dios no está comprometido a hacer ninguna otra cosa que no sea Dios. Como el pensamiento humano a veces así lo manifiesta y lo expresa. Perdón que haya interrumpido tu exponencia, que en verdad no deja de seguir siendo interesante con todo lo que estamos viniendo a ver, pero sí quisiera, amados hermanos, que entendiéramos esta parte. Dios quiere presentar algo, el hombre lo rechaza. Jesús quiere seguir tratando de presentar lo que Dios quiere presentar y el hombre lo rechaza. Pablo insta en seguir presentando el deseo, la voluntad de Dios, de Jesús, y el pueblo lo sigue rechazando. Hoy en día se supone que los siervos o los que el Señor ha puesto al frente deberían de desear lo mismo, manifestar verdaderamente lo que Dios a través de Jesús, ¿verdad?, trató de transmitir, y lo que Pablo sigue insistiendo en transmitir, y lo que Jesús a través de Pablo sigue insistiendo en transmitir, y el deseo del corazón. ¿Cuál es lo complicado aquí? Precisamente eso, emparejar la unidad con la diversidad, porque el Señor habla de los dos conceptos sobre un mismo cuerpo, sin dejar de pasar de vista la comparativa de esa unidad con lo que respecta al matrimonio, por así decirlo, humano, carnal. Las parejas no caminan porque sean idénticas. Nadie está con una persona idéntica. Por eso en el matrimonio sigue habiendo, pero sí están de acuerdo. Hay acuerdos en esa diversidad para un fin. Y en verdad, la otra, se me hizo muy interesante el empate que hiciste del ejemplo de la hamburguesa. En verdad, en serio, en algo tan simple, expresa algo que puede tener un poder divino muy, muy poderoso. Pero hay un punto, y voy a hacerlo no tanto con la hamburguesa porque no conozco mucho la historia, pero sí conozco la historia del sándwich. El sándwich está escrito así por un gobernante
al parecer creo que austriaco o suizo, de apellido Sandwich, y que en exigencia de algo de comer, su cocinero, esto es rápido, ¿no? No tenía que hacer y únicamente en medio de 2 panes metió un trozo de carne y se lo dio. Ese es el verdadero sándwich. Yo les pregunto, hoy en día, ¿quién mete un pedazo de bistec, ¿sí?, sobre 2 panes y nada más se lo come? ¿A qué voy? Dentro de esa diversidad ahora de hamburguesas, el fin que explicaste, en verdad, hacerlo más barata para alcanzar a miles, a hacerlo de calidad, y dices, alcanzas a miles, pero pierde sustancia, pierde calidad, pierde proteínas, pero al final de cuentas se ha diversificado el origen. Ahorita todo un sándwich le pones mayonesas de 3 tipos y aderezo sabor chipotle, y como te gusta mucho picante, pues ahora el aderezo habanero, le pones lechuguita, jitomate y queso, pero ese no es el original. Ah, pero nadie se quiere comer el original. ¿Quién va a querer un pedazo de carne en medio de 2 panes duros? Yo no. Yo en pan Bimbo, sin orilla, porque como tengo colitis, la orilla del pan me causa estragos. No perdamos de vista, en ocasiones, esa diversidad, más allá de tener mayor alcance, es porque no nos gusta lo original. Estamos peleados con lo original. O porque no lo conocemos, ¿no? También. Amén, amén, amén. Y eso es... Ojo, perdón, esa era mi participación en esta parte que llevas de tu exposición. No te preocupes, dentro de 8 días tienes también abierta la oportunidad. Me está pareciendo como, me está encantando cómo este tema se está llevando de una manera tan suculenta, tan entendible, están desmenuzando la palabra de una manera tan simple, pero tan sustanciosa, que en verdad le doy gracias a Dios por lo que está logrando. Ahora estamos experimentando un punto y una importancia de que esto, poderlo ahora como pastores, proyectarlo. Ese es el método y ese es el reto, como parte de lo que ahorita deja Pablo en esas acciones futuras. Entonces, perdón, saben que soy muy molón, siempre meto mi cuchara, pero sí quería asentar esa parte antes de que extendieras más tu tema y se me fuera a mí la idea. Y ahorita tú todavía la hiciste más grande, ¿no? Porque no la conocemos. ¿Sí? Yo nada más para lo que estaba diciendo ahorita el pastor de que Pablo se apersonó a Jesucristo, algo así dijo, ¿no? En Romanos 1, ¿qué dice? 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y Pablo aquí se lo apersona, dice en Romanos 2:16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, es importante lo que dijo, ¿no? Apersonarnos, hacernos mío, es mío el evangelio, como lo dijo Pablo, ¿no? Conforme a mi evangelio. O sea, el evangelio de Jesucristo lo hizo parte ya de su vida, ¿no? Lo que ahorita comentaba el pastor. Nada más era ese punto. Adelante, Quique, por favor. Unos minutos y no te preocupes, tienes continuidad dentro de 8 días. Sí, pues sí, es interesante porque en esta carta de Efesios, pues Pablo, con estos conceptos que está compartiendo, ¿verdad?, esta iglesia o estos creyentes, pues nos deja mucho, pero bueno, me gustaría quedarme aquí en el versículo 14, en este contraste que les estaba compartiendo entre los niños fluctuantes y los cristianos o creyentes maduros, para que quizá la siguiente semana pudiésemos analizar un poquito más a fondo este contraste, ¿verdad?, entre los niños fluctuantes y los cristianos maduros. Entonces, pues no sé si lo podamos dejar aquí, hermano. Amén. Ahí nos quedamos. Los que hacen salutaciones, asiéntenlo bien. Por favor, hermano Germán, cerramos con oración y mi hermano Germán va a preparar
en su totalidad, porque ese sí quiero que sea un tema continuo, el por qué hay tantas. Nuestro hermano Germán va a preparar las respuestas a los versículos que aquí el pastor asienta, el por qué hay tantas de lo que no debería de haber. Bueno, ese es un aquí entre nosotros, bueno, el por qué hay tantas denominaciones. Ahorita estamos aprendiendo que no las debería, pero también estamos aprendiendo los conceptos del por qué las hay. Ojo, estamos analizando esto, vuelvo a esto, para perfeccionarnos como siervos del Señor, no para andar juzgando ni conteniendo con nadie. Amén. Entonces yo quiero que mi hermano Germán prepare las respuestas por la mala interpretación, por el deseo humano de competencia, el comercio, ¿sí? Por el pecado y la falta de una relación sana. Como podemos ver, los conceptos que vamos a trabajar del por qué hay tantas, simplemente no son conceptos para llamarnos denominaciones. Algo está mal entendido, como lo estamos viendo a través de las enseñanzas que nos han compartido nuestros hermanos. Entonces, aquí dejamos, Quique, continúas dentro de 8 días. Mi hermano Germán, tener lista esta temática de la última pregunta para cuando Quique concluya. Y ahorita ciérranos con oración, por favor, amado hermano. Un placer verles y un abrazo. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra, la única fuente de verdad, ha de quitar todo aquello, Señor, que no es verdad. Padre, que tu Espíritu Santo corra el velo de la ignorancia para que verdaderamente seamos ese cuerpo bien unido y entrelazado entre todas las coyunturas, Padre, por ese rico suministro de tu palabra. Que este tiempo que estamos pasando, Señor, sea un tiempo para que tu iglesia se edifique sobre el fundamento que eres tú. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que han expuesto tu palabra. Gracias porque tú has derramado gracia, sabiduría en su corazón. Y que esto, Padre, que estamos aprendiendo, sea sembrado por tu espíritu, en nuestro espíritu, y que nosotros podamos ser pregoneros de la verdad, que está conforme a tu palabra. Gracias te damos, Padre, por los pastores que tú has puesto en esta congregación. Pastores, conforme a tu corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones al nuestro Enrico. Si está en la voluntad del Señor, nos vemos en un rato. Hasta pronto. Gracias, Gus. Gracias, Quique. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones hasta el momento. Ay.